Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Sabéis quiénes son realmente los Rothschild? Esa familia que, según algunas teorías de la conspiración, controla el mundo en secreto. ¿Cómo lograron convertirse en la dinastía más rica y poderosa de los últimos siglos? Más allá de los Illuminati, el Club Bilderberg o los reptilianos, si hay un nombre que aparece una y otra vez en las conversaciones acerca de grupos de poder que controlan el mundo desde las sombras, ese es el de los Rothschild, el largo linaje de banqueros millonarios que durante el siglo XIX logró reunir la mayor fortuna privada de la historia moderna. Pero, ¿realmente son tan poderosos como promulgan las teorías conspirativas? ¿De verdad son capaces de derrocar gobiernos, provocar guerras y, en general, manejar los hilos del destino de la humanidad para enriquecerse más y más? En cualquier caso, la historia de la familia Rothschild nos parece muy interesante, así que en este vídeo os la vamos a contar para que cada cual extraiga sus propias conclusiones. Empecemos por el principio. Para conocer a quien está considerado como el fundador de la dinastía, debemos remontarnos hasta mediados del siglo XVIII y viajar a la localidad alemana de Frankfurt, que por aquel entonces pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico. En la Judengasse, el barrio judío de aquella ciudad, nació en 1744 Maya Amschel Rochet, uno de los 8 hijos de Amschel Moses Rochet, un judío askenazí que poseía una empresa de comercio de mercancías, principalmente productos textiles. Las raíces de la familia pueden rastrearse hasta 1577, año del cual existen registros acerca de un antepasado llamado Isaac Eichanan Bajagaj, quien añadió a su nombre la palabra Rochet, derivada de una expresión en alemán que significa con el escudo rojo, en referencia a la casa que habitó la familia durante muchas generaciones. Y es que en aquella época las casas no se identificaban por números de la calle, sino por carteles que lucían distintos símbolos o colores. El caso es que los descendientes de Isaac adoptaron ese nombre inventado como apellido y lo conservaron cuando en el año 1664 se mudaron a otra casa en la Judengasse. Volviendo al siglo XVIII, a la historia de Maya, sus inicios no fueron nada del otro mundo. Por aquel entonces, los judíos de Frankfurt tenían muchos trabajos vedados, no podían trabajar como artesanos ni tampoco como agricultores. A Maya, como a muchos otros, le estaba prohibida la posesión de tierras propias o granjas, de modo que al principio se limitó a seguir los pasos de su padre en el comercio textil. Pero también en esa actividad topaba con limitaciones, y es que a los judíos no se les permitía comerciar con una serie de artículos valiosos, como por ejemplo las armas, la fruta fresca o la seda. ¿Cómo prosperar en un negocio donde no podías comerciar con la mercancía más lucrativa? De modo que tras formarse como aprendiz en el banco de Simon Wolf Oppenheimer, en Hannover, en el que aprendió mucho acerca de cambio de divisas y comercio exterior, siendo todavía un adolescente, Maya decidió encaminar sus pasos hacia la compraventa de monedas de oro y antigüedades. Gracias a esa actividad, en la que actuaba como agente de compraventa para los poderosos interesados en invertir en monedas, entró en contacto con la nobleza. El príncipe heredero del estado alemán de Hesse-Kassel, Guillermo, futuro Guillermo IX, fue su principal cliente. Siempre que el príncipe quería comprar o vender monedas, recurría a Maya, quien le cobraba un 8% de comisión por cada operación. Pero el joven, astuto y ambicioso, encontró el modo de enriquecerse de una manera mucho más rápida. ¿En qué consistía? En una práctica que hoy es ilegal y que se conoce como inversión ventajista o front running,
Por ejemplo, si un corredor de bolsa recibe de un tercero una orden de compra por un importe tan grande que hará subir el precio de las acciones de una empresa, el corredor puede utilizar esa información para comprar primero acciones a su propio nombre que podrá volver a vender después de ejecutar la orden de compra masiva de su cliente. Es decir, que se puede lucrar gracias al uso de una información privilegiada. Con ese método, el joven Rothschild acumuló una considerable fortuna en las operaciones de compra de monedas para Guillermo de Hesse-Kassel. Y como éste no sufría perjuicio alguno por ello, no dudó en convertirlo en el gestor financiero de la corte y encomendarle la tarea de invertir su tesoro, así como la de comercializar su principal activo: los mercenarios. Y es que no eran pocos los países europeos que contrataban los servicios de los soldados de Hesse-Kassel. A finales del siglo XVIII, Maya Rothschild ya se había convertido en el hombre más rico de Frankfurt. Y tal y como se suele mencionar en las teorías de la conspiración, en torno a 1782 financió con generosidad la Orden de los Iluminados de Baviera, que había sido fundada por Adam Weishaupt, de quien ya os hablamos en nuestro vídeo sobre los Illuminati. Pero tal y como os explicábamos en él, aquella organización de breve recorrido apenas tuvo ningún poder real. No fueron los Illuminati quienes cimentaron el éxito de los Rothschild. El gran acierto de Maya, el que realmente supuso el pistoletazo de salida para crear el mayor imperio económico privado del mundo, fue distribuir a sus 5 hijos varones entre los 5 principales centros financieros de Europa. Al mayor, Amschel, lo dejó en Frankfurt. Al segundo, Salomón, lo mandó a Viena. A Nathan, el tercero, lo envió a Londres con el equivalente a 2,5 millones de euros actuales para que promoviera las inversiones familiares en territorio británico. A su hijo Kalman lo mandó a Nápoles y el más pequeño, Jacob, se asentó en París. Al igual que otros inversores de prestigio de aquella época, Maya decidió consolidar su reputación creando una firma bancaria propia. En 1810 firmó un acuerdo formal de sociedad con sus hijos y fundó el banco M.A. Rothschild Unsuna. La presencia directa en los grandes centros financieros europeos impulsó su rápido crecimiento y, por supuesto, el enriquecimiento de todos los Rothschild, cuyo escudo de armas muestra un puño cerrado con 5 flechas que simbolizan las 5 dinastías que establecieron los hijos de Maya. Tanto en el Sacro Imperio Romano Germánico como en el Reino Unido, sus miembros más destacados recibieron títulos nobiliarios. Aquel carácter internacional y familiar de la banca Rothschild, además de resultar muy útil para detectar y aprovechar todo tipo de oportunidades de inversión, también les resultó la mar de práctico a la hora de proteger sus fortunas de cualquier legislación o gobernante local que pudiera ponerla en peligro. Como su patrimonio circulaba constantemente por todo el mundo en forma de bonos, acciones y deudas, quedaba fuera del alcance de un Estado concreto. En su testamento, Maya dejó estipulado que los títulos y los bienes solo podrían ser heredados y gestionados por los varones, en concreto por el primogénito, a menos que el resto de parientes se pusieran de acuerdo en que otro de los hermanos, siempre varón, resultase más apto. También dejó estipulado que no debían permitirse auditorías de los bienes y que la cuantía de estos debía mantenerse en secreto de puertas afuera. Además, se encargó de acotar los matrimonios de sus descendientes, indicando que tuvieran lugar entre primos segundos e incluso primos hermanos, a fin de que el negocio siempre se mantuviese en manos de la familia. La primera generación de descendientes le hizo caso.
Entre 1824 y 1877 se celebraron 36 matrimonios de herederos masculinos y 30 de ellos fueron entre primos. Por suerte para su salud genética, a finales del siglo XIX, los Rochet ya comenzaron a casarse siguiendo criterios menos endogámicos. Ese ambiente tan cerrado, aparte de un control total de los Rochet sobre las empresas de su imperio, también proporcionaba opacidad y secretismo. Al igual que sucede en la actualidad, nadie externo a la familia podía saber con certeza cuánto dinero acumulaban los Rochet en su conjunto. Como es normal, semejante aura de misterio también supuso un campo abonado para el cultivo de todo tipo de rumores, algunos de los cuales perduran hasta nuestros días. Su exitoso modelo de empresa bancaria, familiar e internacional al mismo tiempo, fue imitado por otras dinastías de banqueros judíos, tales como los Seligman, los Lazar o los Bischofsheim, lo que contribuyó a que los financieros judíos alcanzaran un peso muy considerable en la banca internacional del siglo XIX. Una de las leyendas más populares acerca de cómo labraron su fortuna los Rochet es la de que se lucraron con la derrota de Napoleón en Waterloo, ya que gracias a la extensa red de información familiar, la noticia de la victoria del duque de Wellington llegó hasta oídos de Nathan, el hijo de Maya, afincado en Londres, un día antes de que los mensajeros oficiales informaran al gobierno británico. Supuestamente, conocedor de aquella información privilegiada, se dirigió a la Bolsa de Londres y empezó a vender acciones como si supiese que Napoleón había vencido. Eso provocó que los demás inversores se asustaran y le imitaran, y de ese modo él pudo comprarlas a continuación a un precio muy bajo, sabedor de que volverían a subir al conocerse el verdadero desenlace de la batalla. Sin embargo, ese relato es un mito. Si bien es cierto que, tal como os hemos explicado antes, los Rochet no tenían reparos morales a la hora de usar información privilegiada, para cuando se iniciaron las guerras napoleónicas, la familia ya poseía una gran fortuna y jugaba un papel destacado en el mercado internacional de lingotes de oro, enviando estos a los ejércitos británicos y a sus aliados europeos por todo el continente como pieza fundamental del esfuerzo de guerra. Sin ese apoyo financiero de los Rochet, es posible que a Napoleón le hubieran ido mucho mejor las cosas, pero por supuesto los Rochet no apoyaron a los británicos de manera desinteresada. Cobraban comisiones por cada transacción, lo que con tanta actividad se tradujo en unas ganancias considerables. La distribución de lingotes por una Europa en guerra requirió la creación y el perfeccionamiento por parte de los Rochet de una extensa red de mensajeros, transportistas y agentes que por un lado les permitiera repartir los lingotes y por otro les proporcionara información relevante con gran velocidad. Según los historiadores y documentalistas británicos Victor Gray y Melanie Aspey, sí es cierto que la red familiar permitió a Nathan conocer la victoria de Waterloo antes que ninguna otra persona de Londres, pero lo primero que hizo no fue llevar a cabo inversiones para beneficiarse, sino informar al gobierno de la feliz noticia. Lo de ganar paladas de dinero lo hizo a continuación, cuando ya era pública la noticia de la victoria. Nathan estimó que al haberse acabado la guerra, la deuda pública se reduciría considerablemente y el precio de los bonos subiría en un plazo de 2 años, cuando se estabilizara la economía del país. Así que hizo una gran inversión en bonos gubernamentales y en 1817, efectivamente, logró venderlos con una ganancia del 40%, lo que le supuso unos beneficios enormes.
Las frecuentes guerras europeas del siglo XIX proporcionaron una y otra vez jugosas oportunidades de enriquecimiento para los Rothschild. Alguien tenía que financiarlas y también se beneficiaban cuando los conflictos concluían, ya que las naciones derrotadas, empobrecidas, necesitaban hacer frente a las indemnizaciones de guerra que hubiera impuesto el vencedor o las que se hubiesen acordado en un tratado de paz. Además, como por aquel entonces apenas existía regulación financiera, los Rothschild podían cobrar un 8% de comisión en la compraventa de divisas y enriquecerse sin freno en una Europa que ofrecía un intrincado mosaico de monedas diferentes. No obstante, los Rothschild también contribuyeron al desarrollo de la sociedad, invirtiendo, por ejemplo, en el desarrollo de ferrocarriles por todo el mundo y en grandes obras de ingeniería, como el Canal de Suez. El imperio de los Rothschild ya no era solo bancario, poseían grandes participaciones en los ferrocarriles, en el sector minero, en la metalurgia, pero su actividad financiera seguía siendo la piedra angular de todo su poder. Aunque, como ya hemos mencionado, se desconoce cuál era su fortuna total, son muchos los historiadores y economistas que consideran que a finales del siglo XIX los Rothschild fueron la familia más rica del mundo. Porque, ¿qué otra familia habría sido capaz de prestar casi 15.000 millones de euros actuales a los gobiernos europeos entre 1895 y 1907? En la década de 1820, los Rothschild jugaron un papel clave en la independencia de Brasil. Por un lado, ayudaron al incipiente imperio brasileño a lograr en Londres los grandes préstamos que necesitaba para pagar a Portugal a modo de compensación por su libertad. Por otra parte, los Rothschild presionaron a través de las deudas que los gobiernos de Reino Unido y Portugal tenían con ellos para lograr que reconocieran al nuevo país. En España, durante gran parte del siglo XIX, la banca Rothschild tuvo el control de la gestión comercial de la producción de las minas de Almadén, el yacimiento de cinabrio más importante del mundo. ¿Y por qué era esto relevante? Porque el cinabrio es el mineral del cual se extrae el mercurio en los hornos metalúrgicos, y el mercurio, a su vez, se empleaba para extraer el oro de las rocas o piedras en las que se encuentra. El mercurio se adhiere al oro y forma una amalgama que facilita su separación de la roca. Luego basta con calentar la amalgama para que el mercurio se evapore y quede solo el oro refinado. Por ello, controlar la producción de mercurio era muy valioso para una empresa especializada en comerciar con oro. De todo el mercurio producido en la historia, las minas de Almadén en Ciudad Real han producido más del 35%. Además, en 1880, los Rothschild se hicieron con el control de la empresa minera Río Tinto y la convirtieron en la principal productora de cobre del mundo. En la Primera Guerra Mundial, los Rothschild volvieron a obtener beneficios, esta vez financiando a ambos bandos, pero sus operaciones se vieron eclipsadas por las de la banca Morgan, perteneciente a la dinastía estadounidense que se convirtió no solo en el principal prestamista del gobierno de su país durante la Gran Guerra, sino también en el de sus aliados europeos. El apogeo de los Rothschild comenzaba a declinar. Tras el crack del 29, que infligió grandes pérdidas al imperio familiar, en la década de 1930, las distintas ramas de los Rothschild se encontraban más centradas en sus negocios particulares que en la colaboración internacional entre todas. Mientras tanto, el antisemitismo se propagó por Europa, azuzado por las heridas de la posguerra
y la crisis económica, que puso en el punto de mira popular a todos aquellos que parecen inmunes a los estragos de la pobreza, especialmente a los banqueros. Los Rothschild, como banqueros judíos que habían obtenido beneficios con la Primera Guerra Mundial, se enfrentaban a una delicada situación en Europa, especialmente en sus ramas de Alemania y Austria, tras el ascenso de Hitler al poder. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y las tropas alemanas se expandieron por el continente, muchos de los Rothschild abandonaron Europa y se exiliaron a países más seguros, mientras sus bienes y propiedades eran incautados por los nazis. Todavía hoy, los Rothschild siguen reclamando la devolución de algunas de sus obras de arte robadas. Actualmente, aunque los servicios financieros siguen siendo parte fundamental de las actividades de los Rothschild o Rothschild, como se les conoce más, poseen intereses en sectores muy diversificados que van más allá de la banca tradicional, como la gestión de patrimonios o la filantropía. Si bien su fortuna conjunta sigue siendo inmensa y difícil de estimar, se encuentra dividida entre tantos herederos de aquellos primeros banqueros del siglo XIX que ningún Rothschild se encuentra ni siquiera entre los listados de las 500 personas más ricas del planeta. Pero entonces, ¿por qué circulan en Internet tantos rumores acerca de ellos acusándolos de ser una especie de grupo secreto con aires de secta que realiza extraños rituales y maneja los hilos del mundo provocando desgracias para enriquecerse? Algunos de los motivos de esos rumores ya os los hemos contado y tienen cierta base histórica, pero quizá el detonante de tantas teorías conspirativas sean las imágenes del extravagante baile de máscaras que la baronesa Marie-Hélène de Rothschild y su esposo y primo tercero, el barón Guy de Rothschild, director del banco Rothschild Frères, celebraron en el Château de Ferrières, 26 kilómetros al este de París, el 12 de diciembre de 1972. Aquel enorme castillo había permanecido cerrado desde la Segunda Guerra Mundial, hasta que en 1959 Marie-Hélène, una de las figuras más relevantes de la alta sociedad parisina, decidió renovarlo y convertirlo en un lugar de encuentro para miembros de la nobleza europea, artistas, diseñadores de moda, músicos y estrellas de Hollywood como Grace Kelly y Audrey Hepburn, quien era amiga íntima de la baronesa. Las veladas y fiestas que organizaba eran muy prestigiosas, a menudo con fines benéficos y bailes temáticos. Este fue el caso de la famosa fiesta de máscaras de 1972, en el que la temática fue el surrealismo, pero en la que muchos de sus detalles evocaban una imaginería asociada popularmente a los masones y las organizaciones secretas. Por ejemplo, para leer la invitación, escrita del revés, hacía falta un espejo. El castillo fue iluminado de rojo para que pareciera que estaba ardiendo y sobre las mesas colocaron muñecas rotas, cráneos agujereados y símbolos ocultistas. Todos los sirvientes, vete a saber por qué, iban disfrazados de gato y los invitados los encontraron durmiendo en los escalones de la entrada. Los invitados acudieron ataviados con todo tipo de imaginativas máscaras, ya que el código de vestimenta indicado en la invitación era traje de etiqueta, vestido de noche y cabezas surrealistas. Entre los asistentes, por cierto, se encontraba Salvador Dalí, pero fue el único que no acudió con máscara, ya que consideraba que su cabeza ya era por sí misma lo suficientemente surrealista. La anfitriona, como veis, lucía una enorme cabeza de ciervo con diamantes auténticos a modo de lágrimas.
Todas estas imágenes que os estamos mostrando son de aquella fiesta y no han sido manipuladas. Aunque la prensa gala publicó estas fotos en su momento, por aquel entonces nadie les prestó especial atención. Sin embargo, 15 años más tarde, en 1987, salió publicado un libro titulado Fiestas legendarias, en el que se incluían algunas fotos de aquel evento. Y fue entonces cuando comenzaron a propagarse teorías acerca de que se trataba de una fiesta de los Illuminati, en la que un grupo de oligarcas comandados por los Rothschild se habían reunido para sellar los pactos secretos con los que decidían el destino del mundo. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la familia Rothschild? ¿Creéis que manejan el mundo desde las sombras? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.